Suena la sexta trompeta, 10, 11. A finales del 11 encontramos el sonido de la séptima trompeta. Amén. ¿Lo tenemos todos juntos? ¿Lo leemos? 11, 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro, ¿quién, hermano? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 16. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto. Amén. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos. Habla el corazón de cada uno de nosotros esta noche, Señor. Padre, mis hermanos presentes, los jóvenes, Señor, los niños, habla sus vidas, Señor. Tu tiempo, Señor, está cerca. Nosotros estamos aquí, Señor. Queremos ser redimidos, Señor. Queremos ser restaurados. Queremos ser transformados con tu palabra, Dios. Padre, que cada día mis hermanos, Señor, sean mejores, Dios. Que cada día te amen aún más a ti, Señor. Que amen más tu obra, Dios. Muchos de nosotros, Señor, tratamos de cuidar, Señor, no ser dañados, no ser ofendidos, Dios. Padre, tú fuiste ofendido, Jesús. Tú fuiste ofendido cuando estuviste en la tierra. Y aún así, Padre, tu proceso lo llevaste. Aún así, tu proceso de ir a la cruz lo cumpliste. Tus apóstoles fueron ofendidos, fueron dañados, fueron llevados a la muerte, y aún así, Padre, el Evangelio lo predicaron. Aún así, Señor, no se detuvieron. Padre, ahora nosotros acá oramos a ti, Señor, y te decimos: Padre, no nos queremos detener por nada, Señor. No nos queremos detener por nadie. Sabemos, Señor, que somos carne, Señor. Muchas veces hay temor, Señor, pero pedimos a ti, Señor, a tu Espíritu Santo, Dios, que nos tome, Señor, y que, Padre, el temor no esté con nosotros, sino al contrario. Padre, que prediquemos tu palabra, tu nombre santo, porque tú estás a las puertas. Bendice, Señor, habla al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Si usted se recuerda, hermanos, hemos estado hablando de que venían los dos profetas. Y el pleito era, hermano, ¿quiénes eran esos profetas? Decíamos el miércoles pasado de que estos profetas se creía que era Elías, y ¿quién era el otro, hermano? Y Moisés. Hay una teoría que dicen que fue Enoc, que es Enoc, uno de Elías y Enoc. Pero, hermano, por las características que dice que va a cambiar el agua en sangre, va a hacer que caiga granizo y todo eso, se cree que entonces es Moisés. Ahora, hermano, prácticamente la palabra nos está hablando de una guerra espiritual, de una guerra, mire, decía un pastor, una guerra cósmica. Hermano, no es una guerra cósmica en este momento, porque la tierra es en la tierra que se está dando el problema. Entonces, estos ¿cómo se llama? Profetas iban a predicar la palabra, y yo les hice la pregunta: ¿a quién les iban a predicar, hermano? ¿Se recuerda usted de eso? ¿A quiénes le iban a predicar? Ajá, ¿y quiénes eran esos? Sobre todo, ¿quiénes, hermano? Óigame, allí se iban, oiga, hermano, iban a convertir a aquellos judíos que hasta el día de hoy esperan la primera venida de Jesús. Usted y yo estamos esperando la segunda venida de Jesús. Los judíos están esperando la primera venida de Jesús. Óigame, la Biblia dice más adelante que ahí, oiga, ellos van a reconocer que aquel Jesús que crucificaron ya había venido. Óigame, el hombre o ellos siguen esperando a aquel Jesús o aquel Mesías o aquel Redentor que les iba a quitar un yugo humano. El judío sigue diciendo: cuando el Mesías venga, todas las naciones se van a doblegar ante Jesús. Hermano, Jesús ya vino. Óigame, Jesucristo
fue dado al pueblo de Israel. Él vino y se entregó a ellos, pero dice la Biblia, lo rechazaron. Yo les explicaba a ustedes, hermanos, ¿quiénes rechazaron a Jesús? Si la Biblia nos dice que quienes siguieron a Jesús eran judíos. ¿Se recuerda de eso? ¿Quiénes lo rechazaron entonces, hermano? Dice los de su orden o los de su oficio. ¿Quiénes eran los de su oficio? Los sacerdotes, los escribas. ¿Quiénes más? No fariseos. ¿Quiénes más? Hermano, entonces no fueron los judíos, fueron los que tenían un conocimiento alto o un conocimiento de lo que era la ley de Moisés. Estos fueron los que rechazaron a Jesús. Óigame, el judío no rechazó a Jesús, porque los milagros, Jesús ¿a quiénes se los hizo, hermano? A los judíos. ¿Quiénes lo andaban siguiendo siempre? Los judíos. Jesús no estuvo fuera de Israel. Óigame, las únicas partes que menciona que era Samaria, que no se consideraba que era parte de Israel. Pero Samaria era un lugar donde los judíos se habían mezclado con otras razas. Entonces, por eso no les consideraban judíos. Entonces, ¿qué pasó? Jesús anduvo ahí también y predicó. Y hermanos, hizo el milagro. Ahí se encuentra aquella mujer que estaba sentada en un pozo y le dice, dame de beber. Y le dice, tú siendo judío, ¿me hablas a mí? Entonces, hermano, el judío prácticamente, ellos esperan a Jesús, esperan a ese Redentor, y aún en la actualidad siguen diciendo, Él va a venir y va a dominar. Hermano, no sé si vieron la ley que tiraron ahorita. Ya los judíos primero tienen que abandonar Jerusalén. Segundo, los asentamientos de comunidades que están en Jerusalén tienen que quitarse, y los que fueron, oye, los hermanos me contaban lo difícil que está. Hermano, y hay varios lugares que Israel tenía asentamientos de comunidades, las tiene que abandonar. Y todo el mundo árabe está celebrando, está diciendo, triunfamos. Y muchos países, Estados Unidos, bueno, el presidente de los Estados Unidos, él dio la orden, él dictaminó todo, y esto se va a hacer así. Ahí se cumple la profecía donde dice que hasta su propio aliado, que ha sido el eterno aliado de Israel, en Estados Unidos lo abandonó. Entonces, hermano, ahí hay un gran rollo profético que muchos de nosotros tenemos que leer la palabra y entenderlo, ver las noticias, esto está pasando, ya estaba en la Biblia. Entonces ahora, aquí entonces viene la palabra, dice que el séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hermano, ¿usted se recuerda cuando Satanás, estaba Jesús, dice, en el desierto, toma a Jesús, Satanás, y le dice, si tú te postrares ante mí, ¿qué le dice? Yo te daré, dice, todos los reinos, dice, le hace ver los reinos de la tierra, y le dice, yo te los daré a ti. Hermano, espéreme, Satanás diciendo que él le pertenecía a los reinos de la tierra. Y le dice a Jesús, si tú te postras a mí, yo te los puedo dar, porque a mí se me han sido dados. Óigame, hermano, fíjese que alguien me dijo una vez, pastor, ¿por qué dicen que Satanás es el príncipe de esta tierra? ¿Acaso no lo declara la Biblia, hermano? Hermano, yo les decía la vez pasada, ¿qué hace el Señor? Óigame, hace un pueblo, crea un pueblo espiritual y nos mete en medio de otro reino. ¿Con qué objetivo o cuál fue el propósito de Dios de salvar un grupo y ponerlos en un territorio prohibido? Y yo les decía el ejemplo, como que en El Salvador, en el centro de El Salvador, San Salvador, le hace la revolución a todo el país, a los otros 13 departamentos, y nos constituimos un país solo San Salvador. En medio de El Salvador hay un paísito chiquito que se llama San Salvadorcito. ¿Verdad que sería muy lógico? Usted decía, dentro de un país, otro país. Entonces ahora el Señor, ¿qué hace? Crea un pueblo espiritual y nos mete en una tierra que no nos pertenece. ¿Sabe por qué? Porque Él a nosotros nos dio algo que se llama Espíritu Santo, con el cual usted y yo podemos vencer al enemigo. Dios no nos iba a poner en un lugar donde usted iba a ser vencido así de fácil, hermano. Hermano, por eso viene la pregunta, ¿será que el Señor abandonó a su pueblo? ¿Sabe que no, hermano? Nosotros hemos abandonado a nuestro Dios. El Señor lleva al pueblo de Israel a una tierra y le dice, cuando llegues a la tierra que yo te daré, esa tierra que fluye leche y miel, cuida de no, ¿qué le dice, hermano? Contaminarte con ¿quiénes? Con los que viven ahí. ¿Por qué le dijo eso? Porque entonces yo quitaré de ti. ¿Qué iba a quitar, hermano? Aquella bendición que Él les había dado. ¿Cuál es el problema del cristiano ahora?
¿Cuál es el problema de los jóvenes ahora? ¿Cuál es el problema de todos dentro de la iglesia ahora, hermano? Mira, iglesias que se quieren mantener, le llaman iglesias puritanas, se quieren mantener así como iniciaron. Las muchachas con faldas hasta que topan al suelo, cubiertas de la cabeza, sus manguitas largas. Los hombres, hermano, con sus cubiertos todo, hermano. Porque piensan que físicamente de esta manera estamos agradando a Dios. Y yo le digo, hermano, de nada sirve que usted ande tan cubierto de todo si el corazón está arruinado. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel: cuida de no contaminarte, cuida de no revolverte, cuida de no llenarte de lo que está alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque entonces yo te quitaré esa bendición. Y ahora el Señor nos pone en este pueblo, nos pone en esta tierra, nos pone en medio de este reino que no es de Él, nos da su Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿qué ha pasado con la iglesia, hermano? Mire, si usted lee la historia, que es tan bonita, la historia de la iglesia, usted ha podido ver cómo Dios ha venido levantando hombres que han venido sacando adelante la iglesia del Señor. Mire, después de los apóstoles, la iglesia entra en un periodo de decaimiento y hasta, hermanos, en 1577 que aparece Martín Lutero. Y después de Martín Lutero aparece tras de él Calvino y aparece el resto de reformadores. Y el Señor, ¿qué hace? Impulsa a la iglesia, hermano, hasta los años 1800, cuando se da el otro avivamiento. Y allá hemos venido hasta nuestra era, hermano. Y aquí estamos ya pataleando. Mira, está la iglesia ya metida, apóstata, mezclada. Que sí podemos bailar, que no podemos bailar. Que no, si yo puedo tener un novio, acostarme con él sin haberme casado. Que no, hermano, mira, está la iglesia mezclada. Y estamos los cristianos que sí, que no, que pastores apruebe lo que no lo apruebe, que tome el pastor sus bichitas, diga que sí, sí se puede, y el pastor le da la bendición, ¿verdad? Al niño, ahí está. Hermano, óigame, la iglesia está manchada. El Señor nos ha puesto en medio de un reino que pareciera que estamos perdidos. ¿Y sabe qué? La Biblia dice, Él nos dio al Espíritu Santo para que usted pueda vencer a ese enemigo. Entonces dice, todos gritaron y dice que se oyeron grandes voces y dijeron: los reinos de la tierra han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hermano, ¿qué nos hace ver? Que a Él le pertenece todo. ¿Cuántos han comprado terrenitos? Nadie tiene terrenos aquí. Hermano, nadie tiene terrenos en El Salvador. Hoy todos son pobres. No levante la mano, hay que algún marero lo ve y lo sabe que hay, hermano. Ahí no hay marero, ¿verdad? A poner el dedo allá y decir que aquellos tienen terreno, ponerle renta. ¿Qué lo van a doblar antes los carabineros? Bueno, hermano, óigame. ¿Y sabe que así como usted puede adquirir algo así, el Señor se lo puede llevar? ¿Quién se acuerda cuando llegó el huracán? Creo que era el Mish, me parece, llegó a El Salvador y se llevó todo con Conchagua, hermano. ¿Quién se acuerda de eso? Y la pregunta fue, ¿y los que tenían terrenos ahí en Conchagua? Hermanos, si Conchagua quedaron quebradas, los que conocieron y vieron ahí no había, decía, allá era mi terreno, ¿dónde? Allá, mire, si hay piedra así, en una quebrada. Hermano, allá era el terreno de una familia, que eran cantidades, había ganado, todo eso se desapareció. Le pregunto, ¿a quién le pertenece la tierra, hermano? A Dios. Mire, yo no sé si vio el terremoto de Nueva Zelanda. ¿Sabe cuánta tierra se hundió, hermano? ¿Sabe cuántas personas se quedaron sin tierra? ¿Y a quién le reclaman? Le van a poner una demanda a Dios porque nos robaste la tierra. Y aquí está la carta de los tribunales y demandamos a Dios. Hermano, la tierra le pertenece al Señor. Y yo digo, hermano, y nosotros, ¿verdad que nos matamos? No, que puede tener mi terrenito. De repente llega una ley agraria, ¿verdad? Y el que no esté en su tierra se la quita. ¿Sabía que eso hacen las leyes agrarias, hermano? Quitarle el territorio a quien no esté viviendo en esa tierra que ha comprado. Aflíjase, que ellos están queriendo hacerlo de frente. Vaya a vender rápido. Hermano, óigame, la tierra ha venido a ser de nuestro Señor. Todo ha pasado a manos de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo tenía, él tenía controlada toda la tierra y hasta la gente que estaba ahí la tenía controlada. Y ahora está diciendo, ha pasado a ser todo de nuestro Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Le hemos o le ha quitado el control a Satanás? Hermanos, siga leyendo. 16, vea lo que dice.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién, hermano? Oiga, mi hermano, yo les decía, ¿quiénes eran estos 24 ancianos? Les dije, unos dicen que eran los apóstoles y eran los 12, uno representaba a cada uno de la tribu de Israel. Otros decían, no son, es la iglesia. Hermano, óigame, solamente la Biblia dice, son 24 ancianos. Si hubieran sido apóstoles, los 12 apóstoles, cuando Juan llega uno y lo encuentra, que lo vimos en el 5, el 6, Juan no hubiera conocido, y Juan no los conoció porque dice, ¿tú quién eres? Le dice. Entonces no eran los apóstoles, hermano, porque, óigame, Juan conocía a los apóstoles. Si eran 12 apóstoles y eran un representante de cada tribu de Israel, entonces alguien dijo por el norte que tal vez fue uno de los ancianos de las tribus que se le acercó a Juan. No, hermano, no hay forma de que los apóstoles no se conocieran, se conocían. Entonces es un grupo de ancianos que está ahí, que adora al Señor día y noche. Dice que estos ancianos se postraron ante Dios y le dieron gracias a Él por el control que había tomado de toda la tierra, de todo el planeta. Siga leyendo, se postraron y dieron gracias a Dios. 17, diciendo, te damos gracias, Señor. Oiga, hermano, esa palabra, te damos gracias, Señor, ¿qué significa, hermano? Hermano, fíjese que usted y yo aún en vida nos cuesta decirle al Señor, gracias porque esta mañana me pude levantar, aunque peleé con la viejita o el viejito que cuide. Señor, gracias. Peleó con el viejito. ¿Verdad que es difícil? ¿Cuánto le renegamos al Señor? Ay, Señor, y empezamos a decir de todo. Dice, gracias. Siga leyendo. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Y qué más dice? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron. El tiempo de juzgar ha venido. Y de dar galardones a los grandes y a los pequeños. Y esa es la parte que el hombre no logra entender. Hermano, usted no logra comprender que serle fiel a su Dios, dice la palabra, Él nos va a dar un galardón. Y usted dice, ¿qué es? Pastor, si uno que quiere dinero para vivir en esta tierra. Mire, qué duro cuando usted va donde personas y les predica el evangelio y le dicen, lo que yo necesito es vivir bien aquí en esta tierra. Hermano, oiga, dice la Biblia, me voy pues, dice, a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y si eso no fuera así, dice, yo se los hubiera dicho. ¿Qué está diciendo él, hermano? Yo no los estaría engañando. Y dice, viene el momento en donde yo voy a darle galardón a los grandes, a los pequeños, a los profetas y a todos sus siervos. Y de juzgar a los que han destruido, ¿qué cosa, hermano? Y si usted se recuerda anteriormente, han habido algunos que han estado destruyendo la tierra. Cuando dice las naciones se airaron, hermanos, aquí empieza a hablar ya de la segunda parte de la semana que falta en Daniel, hermano, Daniel 9. En donde las naciones se levantan en contra de Israel. ¿En contra de quién, hermano? Vamos, bajemos 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Fíjense, hermano, de que si usted, hasta películas hicieron, ¿verdad? El arca perdido. Ella estaba en Indiana Jones buscando el arca, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, hermano? Andaba buscando el arca. Y fíjense que la Biblia y varios profetas o varias personas que leen la Biblia dicen, el arca está en el cielo. Y usted encuentra acá este versiculito que dice, y el cielo fue abierto y el arca se vio en el templo. Y esa es la parte que nos hace pensar que el arca del pacto el Señor se la llevó. Él la desapareció. Mira, ahí aparecen que ya sabemos dónde está. Hermano, óigame, en el arca del pacto, ¿usted sabe lo que había en el arca del pacto, hermano? Dice que estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos. ¿Qué más había, hermano? El maná. Habían 3 cosas. Y ahí en eso moraba la presencia de Dios. Baje usted ahora al 12. Entonces viene, es la segunda parte del libro de Apocalipsis, dice, la mujer y él. Bueno, dice entonces, y apareció en el cielo una gran señal.
Una mujer vestida de qué cosa, hermano, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, esta, hermano, es una parte bien crítica. Primero, hermanos, esta mujer es simbólica, no es literal. Amén. Les dije, el Apocalipsis está lleno de simbolismos. Esta mujer es una mujer simbólica y está representando al pueblo de Israel. No está representando a la iglesia cristiana evangélica, no está representando a la iglesia católica, no está representando a ninguna iglesia. Esta mujer acá está representando al pueblo de Israel. Es una figura del pueblo de Israel. Las 12 estrellas que dice que tiene, ¿qué son, hermanos? Son las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Dice, apareció entonces en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encima clamaba con dolores, ¿de qué, hermano? Parto. ¿Dolores de? ¿Qué estaba por dar a luz, hermano? Dice más adelante que un niño. Ahora le pregunto a usted, ¿quién era ese niño que iban a nacer, hermano? Les estoy diciendo que aquí empieza la segunda parte de la semana 70 que falta en el libro de Daniel 9. Entonces, ¿este niño quién era? Si usted se fija, en el 11 anduvieron los dos olivos predicando el evangelio. ¿A quiénes le predicaron? A los judíos y a aquellos que se quedaron. Estos se convirtieron al evangelio. Entonces, Israel como nación estaba por dar a luz un nuevo pueblo. ¿Cuál era el nuevo pueblo? Todos aquellos que habían creído en Jesucristo por medio de los dos olivos que andaban predicando. Entonces, cuando en el 11 me está diciendo las naciones se airaron, me está diciendo que todos los pueblos se levantaron en contra de Israel y estos iban a destruir primeramente a Israel, como destruir a los que estaban ahí por nacer. ¿Quiénes eran los que iban a nacer, hermano? Eran aquellos que se habían convertido al evangelio o habían creído a Jesucristo. Entonces dice, y estando encinta clamaba con gran dolor de parto en la angustia del alumbramiento. 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. El dragón, hermano, no es un dragón como nos lo pintan, ¿verdad? ¿Han visto los dragones, hermano? Solo en figura, hermano, porque no existen. Dicen que existieron, yo no lo sé. La mitología cuenta que existieron. Entonces, este dragón, hermano, representa a Satanás. El color escarlata es un color rojizo. Entonces se cree que es por tanta el color, por la sangre que ha derramado, sangre de inocente. Entonces dice que este dragón, hermanos, llevaba ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Se recuerda de Daniel 7:7? Búsqueme Daniel 7:7, hermano. Vea lo que dice Daniel 7:7. ¿Lo encontró? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las con sus pies, y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella. 10 cuernos. Siga. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí dice, otro cuerno pequeño salía de entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Ahora, fíjese de que yo le di el nombre de las 10 naciones. Cuando estaba el Imperio Romano, me recuerdo que en la figura de Nabucodonosor aparecen los 10 dedos del pie, que era mezcla de barro con hierro. ¿Se recuerda? Les dije, cada uno de esos deditos representa una nación. Las naciones representaban, óigame, estaban dominadas por el Imperio Romano, y esas 10 naciones llegaron a formar 10 países de lo que es ahora Europa, no la Comunidad Europea, hermano. Europa. Entre esos fue España, Francia, Alemania y todos los países que se hicieron países ahí, digamos, eran parte de lo que era el Imperio Romano.
Ahora, dice de que de estos 7, después apareció, de estos 10 apareció un cuernito que botó a ¿cuántos cuernos, hermanos? Y quedaron 7. Ahora, es algo que hasta ahorita no ha sucedido. ¿Por qué? Porque está hablando de la tribulación, hermano. Entonces, hay 3 reinos que van a desaparecer. Algunos decimos o dicen las naciones, lo que es las Naciones Unidas ahora, o lo que es lo que le llaman la Comunidad Europea. Hermano, prácticamente en la Comunidad Europea, usted se da cuenta, hay más de 10 países. No sé si usted ha hecho la cuenta. Un día esto, mire, pastor, pero son la Comunidad Europea. No, hermano. Usted cuenta, hay como 20 países. De hecho, salió ahorita uno del famoso BRICS, que es el gran relajo aquí. Parece que hay otro que va a salir y hay otro más. Al final van a quedar 10. Probablemente sea esto, como probablemente no. Entonces habla de ese cuernito que se levanta. Y aquí en Apocalipsis me está diciendo que solo hay 7 cabezas y 7 cuernos. No, 10 cabezas, ¿verdad? 7 y hay 7 cuernos, 10 cuernos. Entonces 3 se caen. Entonces, ¿qué me da a entender, hermano? Nos está diciendo que eso es algo profético, algo que acá en Daniel lo ve y aquí ahora en el Apocalipsis va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos. Hay 10 naciones que en la antigüedad conformaron el Imperio Romano y que probablemente 3 de ellas van a caer, van a desaparecer. No se sabe cuáles son, hermano. Probablemente esté ahí entre eso, Italia, España, Francia, no se sabe. Entonces, hermano, es algo profético que a usted, le digo al final, quizás no le debe de afligir, porque dice la Biblia que si usted ha creído en Él, hermano, usted diga, no, vamos a estar aquí, ya no vamos a ver esto. Entonces, es algo profético. Está diciendo entonces, y aquí que dice un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Cuál era el propósito del dragón cuando mata a los 2 olivos, hermanos? Y después de matar a los 2 olivos, ¿qué iba a seguir haciendo, hermano? Matar a todos los que se convirtieron al evangelio. Porque antes de que ellos murieran, hermano, dice que cuando sus enemigos los atacaban, dice que fuego salía. Cuando dice fuego, la palabra de Dios en ellos era tan fuerte que sus enemigos eran destruidos. Si usted se recuerda a Esteban en el libro de los Hechos, dice que sus enemigos no lo podían vencer, porque en él había tanta sabiduría, había palabra de Dios que no lo podían vencer. Mire qué difícil es para una persona hablar con alguien que sabe tanto, ¿verdad? ¿Sabía eso? Y nosotros que apenas sabemos cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Hermano, mire, hay personas que saben tanto y sobre todo si saben de la Biblia. Hermano, y usted le dice, mire, pero no, la Biblia no dice esto. Mire, pero que no, la Biblia no dice esto. Hermano, cuando usted conoce la Biblia, usted puede hablarle a una persona. Y yo siempre digo, hermano, si usted conoce, no pelee con personas que muchas veces pretenden conocer y lo que están haciendo simplemente es enchivolando más su cabeza. Había un compañero que tenía un compañero de trabajo y él siempre me decía que ustedes, los protestantes, ustedes, y me decía siempre esto. Un día yo lo agarro porque ya era demasiado, mira, tú sabes que es un protestante. Yo necesito que tú me digas claramente qué es un protestante, qué es un luterano. Hermano, qué feo cuando usted le pregunta algo a alguien que le está acusando y no sabe ni qué es. Al final, en realidad no sé, solo sé que son aquellos que se desmembraron de la Iglesia Católica. Hermano, no es simplemente así. Cuando usted dice, yo soy cristiano, evangélico, yo soy bautista, o yo soy, ¿qué? Pentecostal. Hermano, sepa por qué es esto. Yo le digo, hermano, defínase y entienda qué es. ¿De dónde salió lo que usted está hablando? Entonces ahora viene acá, dice que este dragón, hermano, se levanta contra la mujer, o sea, se levanta contra Israel para destruir a su hijo que está por nacer. Pero vea lo que dice el 4. Luego dice, su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Entonces, hermano, esta parte del versículo 4 nos está hablando de cuando Satanás engañó, convenció a los ángeles. Oiga, hermano, cuando él les dijo, así como es Dios, así me pondré a su nivel, a su altura. Hermano,
Fíjese que tenía tanta labia, usted sabe que es labia, ¿verdad? Tenía tanto poder de convencimiento que imagínense, convenció la tercera parte de los ángeles, al grado que los engañó y que cuando él fue arrojado a la tierra, esa cantidad de ángeles también se fueron juntamente con él. Ahora dice la Biblia, y están guardados en celdas de oscuridad, dice, para ser juzgados al final de los tiempos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para ellos esto va a ser peor, porque estaban ante la presencia de Dios, viendo al mismo Dios, y le creyeron al mentiroso, a Satanás y no a Dios. Es ahí donde la palabra viene y nos juzga, porque usted, conociendo al Señor, teniendo una Biblia en sus manos, muchas veces le cree más a otra cosa o a otra persona que lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabía eso? Mira, hermano, usted tiene la Biblia en sus manos. Y que alguien le venga a decir que una oración a cualquier cosa, o una oración al dinero. Mire, oí una persona, dinero, dinero, ven dinero. Hermano, ¿quién le ha dicho a usted eso? Apareció mi hijo, Soldi, ven Soldi. Y digo, ¿dónde oíste eso? Hay un programa que dan acá, hermano, yo no sé, de unos muñequitos, pero ese siempre anda pidiendo dinero, quiere dinero. Y oiga, y el niño empieza a decir Soldi, no ves ahí Soldi, viene a mí Soldi. Hermano, y sabe que cuando yo leí eso, y ¿dónde has oído eso? Entonces un día de estos viendo ahí me dice, papá, este es el programa donde sale que pide Soldi. Sí, es uno que siempre está haciendo negocio, incluso dice que vende su alma al enemigo, a Satanás, porque él quiere dinero. Hermano, entonces, óigame, le dicen, haga oración al dinero para que venga el dinero y no le falte. Vístase de rojo este 31 de diciembre para que sea de buena suerte. ¿Le cree más usted a eso que a lo que Dios puede hacer en su vida en el 2017? Mire, aquí me dijeron, yo, esas cositas que iba aprendiendo, que el 24, el 31, en la noche tengo que sacar mi maleta. Ya la hizo usted, ¿verdad? Ya lo hizo usted, para que el 2017 sea de viajes. Y verdad que le creemos a eso, hermano, que lo que Dios dice acerca de usted, a eso es lo que vamos, hermano. Hay tanta cosa metida en la iglesia, creemos más tanta cosa que lo que Dios dice acerca de usted, acerca de lo que dice que la palabra nos tiene que transformar el corazón y no las cosas físicas que usted haga. Mire, hermano, escudriñando, cuando el Señor habla de bendición, ¿sabe de qué está hablando? De cosas espirituales, hermano. Y no está hablando de que le va a dar dinero, le va a dar casa, carro, esposo, esposa, hijo. Está hablando de cosas, óigame, espirituales. Le va a dar un buen carácter. Amén. Le va a dar salud. Va a hacer que su corazón produzca frutos del Espíritu Santo. Hace días vengo hablando de esto, hermano. La Biblia no está hablando de cosas materiales. A nosotros nos dicen, Dios lo va a bendecir, le va a dar el carro. Amén, sirve. Pero no es esa la bendición de Dios. Yo le digo, usted se va a convertir en un rico amargado, un rico de mal carácter, un rico prepotente. O no sé en qué se va a convertir, hermano. Óigame, sea pobre, pero una persona dulce, hermano, con un sentimiento fuerte pegado a Dios, pero pobre. No, ¿verdad? Qué feo. Ya va a despegar el avión, hermano. Vamos, hermanos, lleguemos al 5, el tiempo se nos va. Y dice, y ella dio a luz, dice, un hijo varón, que dice, hermano, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjese, hermano, aquí, esta parte, cuando dice un hijo varón, no está hablando de Jesucristo. Mire, hay muchas tendencias fuertes que dicen, sí, es Jesucristo. Sí, es Jesús y de Él está hablando para regir las naciones. Hay una parte, hermanos, también dicen, no era Jesucristo. Y nos quedamos aquí y lo explicamos el próximo día. Que el Señor le bendiga, hermano. Régale un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, Señor. Gracias porque tú nos la das, Señor. Oramos, Dios.